For vast parts of North America, Asia, Africa, and Europe, it's a cruel summer. For the entire planet, it is a disaster. And for scientists, it is unequivocal. Humans are to blame. All this is entirely consistent with predictions and repeated warnings. The only surprise is the speed of the change. Climate change is here, it is terrifying, and it is just the beginning. The era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived. The air is unbreathable, the heat is unbearable, and the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. Leaders must lead. Muy buenas, ya es viernes, esas palabras que han escuchado de Guterres son la clave fundamental, ese paso de la era del cambio climático a la era de la ebullición global, ese cambio de era que Guterres ha querido alertar a los líderes para que tomen el control, sobre todo de cara a una sequía galopante en el sur de Europa, en la que según Guterres de Naciones Unidas es el elemento clave, el elemento fundamental que va a mover la vida de la humanidad en las próximas décadas. Guterres ha puesto la fotografía clara de que estamos ante un momento clave en el que esa era de la ebullición climática, es decir, ese aire irrespirable, esa sensación de sequía constante y sobre todo ese efecto del hombre ya en el clima como elemento fundamental, es el punto clave en el que se va a mover sin duda también las inversiones en las próximas décadas. La transición energética, que había quedado en un segundo plano, sobre todo tras el inicio de la guerra de Ucrania, gana cuerpo una vez que Naciones Unidas, una vez que la ONU vuelve a poner encima de la mesa que el elemento fundamental es precisamente el cuidado del clima, el cuidado del planeta, el cuidado de lo que probablemente haga inviable gran parte de los negocios en las próximas décadas. Es el elemento clave. Una vez que hemos visto también en las últimas horas cómo se volvía a poner encima de la mesa en esa comparecencia en el Congreso de los Estados Unidos la presencia de ovnis. Otra vez como si nos dejaran encima de la mesa poquito a poquito, sorbito a sorbito, la normalidad de algo que sin duda es anormal en este contexto. Esa fotografía de que el futuro tiene demasiadas dudas gana cuerpo, gana cada vez más fuerza y los negocios, sin embargo, ven en ello una oportunidad importante. En el cambio climático, en el movimiento claro de que hay que sostener el planeta, también hay muchísimos miles de millones que ahora mismo están buscando la manera de encontrar el lugar donde el negocio sea una de las claves fundamentales. Pero en el corto plazo, el elemento fundamental se llama tipos de interés. Un mundo que vive ya como hace 2 décadas. Un mundo que ha retrocedido 2 décadas en cuestión de tipos de interés, cuando parte de la teoría monetaria moderna nos decía que esa sensación de tipos de interés perfectamente bajos ya, porque había cambiado el modelo, iban a ser la clave fundamental de las próximas décadas. No ha sido así. El mundo ha vuelto a la normalidad y la teoría monetaria moderna ha vuelto a mostrar las deficiencias de un planteamiento que sin duda era clave entender como no eran el elemento fundamental. De tal manera que vemos un mundo 2 décadas atrás, pero vemos unos precios 2 décadas arriba. De tal manera que precios de la vivienda, precios de préstamos, precios del mundo en general no están viviendo como hace 2 décadas. De tal manera que, ¿qué puede suceder en un entorno donde ese movimiento de precios al alza va a convivir también con una situación, sobre todo de tipos de interés, de hace 2 décadas, es decir, muchísimo más elevados? Esa sería la clave fundamental para desentrañar en el corto o medio plazo, no en el largo plazo, como estábamos viendo con las palabras de Guterres y ese cambio fundamental, sino en el corto o medio plazo, esa sensación clave de cómo se puede ir encontrando, de cómo se puede ir gestionando esa fotografía clave a la hora de entender los tipos de interés, porque piensen que no vivimos hace 2 décadas y que no vivimos en los tiempos de los 80 en el sentido precios, en el sentido no de cómo está la inflación, que fíjense que en España ha vuelto a repuntar en el dato que hemos conocido esta mañana. El corto plazo también nos deja la salida de la recesión, de la winter recession, por parte de Alemania. Se veía una fotografía clara en la que podía estar en un entorno negativo plano o 0,1, se ha quedado en un entorno plano. Alemania está ahora mismo en un entorno de estanflación total.
ha vivido 2 trimestres de recesión, pero sale de la recesión completamente plana, en el cero. No tiene más fuerza a pesar del movimiento recesionario, está en el cero con una inflación elevada, marcando que Europa, pero su corazón, Alemania, vive ahora mismo en un entorno estanflacionario, siendo ese el elemento clave, el elemento fundamental que está viviendo. Tenemos por otro lado lo que se ha vivido alrededor de ese movimiento de declaración de Putin también en las últimas horas. Dice Putin que en alguna parte del verano ya ha desplegado una parte de las armas nucleares en Bielorrusia, acercándolas tanto a Ucrania como a la OTAN. A lo que Jens Stoltenberg ha contestado que no tiene ahora mismo claro que no sea un farol lanzado por Vladimir Putin y por Lukashenko. Dice Jens Stoltenberg que no tiene la seguridad de que eso que está diciendo Putin se haya cumplido y haya desplegado ya armas nucleares tácticas en el entorno de Bielorrusia, mucho más cerca de Ucrania, mucho más cerca de la OTAN. Dice Putin, sí, se han utilizado los antiguos almacenes de la Unión Soviética precisamente para colocar esas armas ya en Bielorrusia y dar una respuesta clara a cómo se estaría comportando, a cómo estaría reaccionando a la contraofensiva ucraniana y al entorno de envío también de armas por parte de la OTAN y por parte de Estados Unidos. De tal manera que tenemos escalada esta mañana también de la mano de Putin, diciendo que esas armas nucleares tácticas ya están en Bielorrusia, en almacenes de la antigua Unión Soviética, lo que significa que se está viviendo una escalada parecida a la de la Guerra Fría, en esta Segunda Guerra Fría, en la que Rusia también acerca gran parte de todo ese arsenal táctico más cerca del entorno de la OTAN. En una mañana en la que, como les decíamos al principio, el clima es fundamental, ver si Guterres, la ONU, aciertan en ese cambio de época, de ese cambio climático, a esa ebullición global, a esa ebullición, a esa era de la ebullición climática, en la que Guterres dice además que hemos vivido en el último mes, el mes más caluroso desde que se registran, desde que tiene registros. Y por otro lado, Guterres ha dicho, cuidado porque se han acumulado en una sola semana la ruptura de los registros del día más caluroso de toda la historia de la que se tienen registros. Por lo que, corto plazo, tipos de interés, salida de la recesión en Alemania, pero entrada en la estanflación, Putin y las armas tácticas, pero en el largo plazo, un cambio de clima fundamental, marcado además por una sequía que, por ejemplo, en Alemania ya empieza a dificultar, por ejemplo, el transporte fluvial, siendo además ese movimiento de cambio climático, ese movimiento de ebullición global que decía Guterres, que dice la ONU, el elemento fundamental con el que nos adentramos en este fin de semana, en el que conoceremos a mediodía los datos de PCE en Estados Unidos, en el que conoceremos también la inflación en Alemania, para ver si ese entorno estanflacionario es más o menos agresivo. Buen día, buen fin de semana, buen negocio.